Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a mi oficina. Hemos conocido a varias mujeres que estaban involucradas en el ministerio de la Iglesia Metodista junto con John Wesley y en los principios especialmente de este movimiento. Pero hoy quiero que conozcamos a alguien que salió del metodismo para involucrarse y tal vez ser una de las mayores influencias en el movimiento de santidad. Se llama Phoebe Worrell Palmer. Fue evangelista, autora de varios libros y de varios documentos muy importantes que tienen que ver con la doctrina de la santidad. Fue una de las mujeres de mayor influencia en el siglo XIX y miles de personas recibieron a Cristo bajo su ministerio, tanto en los Estados Unidos como en el Canadá, en Inglaterra y otros países europeos donde ella tuvo la oportunidad de ministrar. Nació en el año 1807 en la ciudad de Nueva York, hija de un emigrante inglés. Sus padres eran muy activos en la iglesia metodista y Phoebe junto con su hermana Sara fueron educadas en una forma muy estricta, con decirles, por ejemplo, que tenían que asistir a devocionales con la familia 2 veces al día. Tenían 2 devocionales por la mañana y antes de acostarse otro devocional y un estudio bíblico, obviamente, y oración. Y así que ellas desde pequeñas tuvieron esa enseñanza en su casa, que me llama mucho la atención, ¿verdad? A los 11 años ya estaba escribiendo de su gran amor hacia Dios, le gustaba, era prolífera en sus escritos. A los 19 años se casó con el doctor Walter Palmer y tuvieron 4 hijos, aunque solo una hija sobrevivió la infancia. Y esa hija, Phoebe Knapp, fue reconocida como compositora de himnos cuando ya llegó a su edad adulta. Lo que me llama la atención es que cuando tuvo que enfrentar la muerte de 3 de sus hijos, uno de ellos en un incendio mientras estaba en su cuna, en vez de alejarse de Dios, sintió que debía de acercarse aún más a Dios. A diferencia de lo que muchos por mucho menos se rebelan contra Dios y ya no quiero más nada de Dios, la Biblia, la iglesia, Dios me odia y qué sé yo, y lo acusan de cualquier tragedia por más pequeña o más grande que fuere. Y se alejan de Dios en vez de acercarse como eso hizo Phoebe con su marido. Su hermana vino para vivir con ella durante ese periodo de estas tragedias y comenzaron a tener reuniones de oración en su casa, lo que ella sintió que iba a ser una pieza fundamental más adelante para el ministerio de santidad. El mensaje que predicaba era que cada uno de nosotros, cada individuo, debía entregarse completamente en el altar de Dios para poder de esta forma completar su amor y por consiguiente, al ser completos en el amor de Dios, uno iba a ser santo. Ese grupo de oración fue creciendo, llegando al punto en que tuvieron que ampliar la casa para poder dar cabida a la gente que venía con mucha fidelidad a estos cultos de oración y para que pudieran estar cómodos durante esta reunión. Lo que me llamó la atención de esas reuniones en su casa, no solamente la cantidad de personas que empezaron a llegar, sino que entre los que venían a orar y a estar bajo su enseñanza se encontraban pastores y obispos de iglesia, profesores de teología de la universidad. Comenzaron ellos a ser parte también de este mover y de esta congregación que Phoebe tenía en su casa. Y de ahí a predicar en iglesias y reuniones importantes fue solo cuestión de tiempo. En el año ya 1850, Phoebe y su marido comenzaron a viajar por el país predicando en campañas evangelísticas, en reuniones de ministros y en cultos en iglesias. Escribió varios libros importantes en cuanto a la santidad. Voy a mencionar uno que todavía se puede conseguir, que se llama El Camino a la Santidad. Es un libro importante para aquellos que están interesados en este tema. Y este libro la sitió a ella como la exponente de este movimiento de la santidad. Ella fue la que originó lo que se llama la teología del altar. Ella mencionó que Pablo escribe a los romanos que uno debe presentarse a sí mismo como un sacrificio aceptable. O sea, tú tienes que ir al altar de Dios y ofrecerte como sacrificio. Entonces, ella desarrolló todo un
una teología sobre este hecho. Y para resumirlo en 3 frases o en 3 pasos, se podría resumir simplemente en consagración, en fe y en testimonio. No solamente testimonio hablado de testificar, sino de testificar con la vida, la forma en que uno vive. Por un lado, esta enseñanza se hizo muy popular en las iglesias. Comenzaron muchos a predicar lo mismo y a enseñar esta misma doctrina, esta misma teología del altar. Pero también surgieron sus críticos diciendo que era muy simplista, que era muy fácil, era solamente 3 pasos, era fácil, era simple, sin tener en cuenta de que Phoebe lo había simplificado de tal forma que cualquier creyente podía ser parte de esta teología del altar. Ella enseñaba que la santificación era el producto del bautismo en el Espíritu Santo. O sea, el punto inicial después de la salvación era el bautismo en el Espíritu Santo, sin el cual uno nunca podía ser santo. Ella describía que cuando uno buscaba este bautismo, perdone, y lo recibía, era como dejarle un cheque en blanco a Dios y permitirle que Él lo llene a su gusto. ¡Oh! Las alergias. Uno de sus seguidores escribió: durante mucho tiempo he buscado ese bautismo en el Espíritu Santo. Y cierto día, mientras todavía estaba en cama, comencé a pensar, bueno, hoy voy a la iglesia y he de recibir este bautismo. Y él dice, pero una voz me habló y me dice, ¿y por qué no ahora aquí en tu cama? Y él dijo, ¿y por qué no? Y él describió ese bautismo como una ola que me cubrió en la totalidad. Sentí su poder invadir mi cuerpo, además de un gozo inigualable, y lloré por mucho tiempo lágrimas de gozo. Ese día, dijo este hombre, hice una nueva consagración de toda mi vida a Dios. Phoebe pensaba que las personas necesitaban comida y ropa y una casa o un techo para poder responder al llamado al altar. Y por eso ella se lanzó en formar un ministerio de ayuda social en las calles de Nueva York. Y poco a poco su fama se esparció y fue considerada como una líder espiritual. Y ella llevó y predicó y compartió este mensaje de santidad donde quiera que vaya, donde quiera que fue, lo predicó. Y su mensaje fue crucial, ya que muchos estaban buscando una alternativa a los ritos religiosos de sus iglesias, y ella le ofreció un mensaje que les ayudaba a tener una relación más cercana con Dios. Impactó a los Estados Unidos, como también a Europa, especialmente a Inglaterra. Y al reflexionar acerca de la vida y del ministerio de esta mujer, no puedo a menos que pensar en el hecho de que la parte más importante que causó que hubiera este avivamiento en el siglo XIX y que la gente buscara la santidad era la oración. Ella hacía énfasis en eso. De hecho, las reuniones en su casa era para la gente venir a orar. Y así que yo propongo que nosotros tomemos un momento durante el día, ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche, sea el momento que sea conveniente para usted, y tengamos un periodo en que nosotros cerramos todo lo que está a nuestro alrededor y nos concentramos en orar a Dios, pedir a Dios que Él nos use, que nos bautice en el Espíritu Santo. Y si usted ha sido bautizado, que me vuelva a bautizar una vez más, a llenar una vez más en el Espíritu Santo. Y así que vamos a orar en esta tarde, dirigiendo nuestro pensamiento hacia esa idea. Padre, en el nombre de Jesús, pido que podamos tomar esa determinación en nuestras vidas, de decirle, Señor, quiero tomar un momento al día y estar a solas contigo, buscarte a ti, buscar la santidad de mi vida, la santidad de mi familia. Pido, Señor, que tú abras ese espacio en mi vida para poder hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Una vez más, yo quiero agradecerles su sintonía y gracias por seguir este programa, estas cápsulas que vamos día a día emitiendo desde mi oficina. Si Dios quiere, nos vamos a ver otra vez el próximo lunes. El Señor les bendiga ricamente. Mientras tanto, cuídense mucho.